medicina periodontal. Este es un tema muy importante, ya que nosotros como odontólogos, al momento de pensar en una periodontitis o una enfermedad periodontal, siempre nos vamos a estar basando o siempre nos enfocamos exclusivamente en la boca, en la zona oral, pues que es nuestra zona. Nos hablan de una periodontitis y nos enfocamos en una bolsa, en una encía, nos enfocamos en el diente, nos enfocamos en el sangrado, en un margen, en un periodontograma, etc. Pero es muy importante cambiar esta percepción, ya que la periodontitis tiene una amplia relación con las enfermedades con algunas enfermedades sistémicas del cuerpo humano. Y esto es algo de lo que nosotros les vamos a hablar y les vamos a comentar. Los contenidos de los que vamos a hablar en esta presentación, como primeramente tenemos los fundamentos de la medicina periodontal y las enfermedades sistémicas generales que se relacionan a esta. Tenemos tres subtemas, que es la introducción a la medicina periodontal, tenemos la relación bidireccional en la enfermedad periodontal y en la salud sistémica, tenemos las enfermedades sistémicas generales relacionadas a la periodontitis. Como segundo tema tenemos el tabaquismo, un enfoque más hacia una enfermedad, el tabaquismo y la enfermedad periodontal, cómo se relacionan estas. Como subtemas en este tema tenemos los efectos del tabaco en los tejidos periodontales, qué efectos nos causan el tabaquismo, el vapo, por decirlo así, en nuestros tejidos periodontales. Tenemos la respuesta inmune alterada que causa el tabaquismo en nuestra enfermedad periodontal. Y tenemos el impacto en el tratamiento periodontal, cómo nos va a impactar una persona que consume tabaco, cigarrillo, entre otras cosas, al momento de nosotros tratarlo y estabilizarlo periodontalmente. Tenemos por tercer tema la diabetes y las enfermedades metabólicas. La diabetes mellitus es una enfermedad que se relaciona íntimamente con la periodontitis. Tenemos como el control glicémico y la periodontitis se relacionan. Sabemos que uno de los factores de la periodontitis es el control glicémico y el tabaquismo. Y tenemos el síndrome metabólico. Luego, por cuarto tema, tenemos las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades articulares. La periodontitis también se relaciona directamente con el sistema cardiovascular y el sistema articular de nuestro cuerpo, por ciertas bacterias que pueden traspasarse de la boca a estas zonas de nuestro cuerpo. Aquí lo vamos a relacionar con las enfermedades cardiovasculares, articulares y pues cuál es la relación clave. Y ya por último tenemos las enfermedades mentales, psiquiátricas y regenerativas. Cómo desde nuestra boca una enfermedad oral puede llegar a pasarse a una enfermedad mental como un Alzheimer, un Parkinson o cosas por este estilo, cómo se pueden relacionar. Tenemos las enfermedades mentales y psicológicas, enfermedades neurodegenerativas y la medicina periodontal en pacientes especiales, cómo tratar a un paciente con estas enfermedades neurodegenerativas. Bueno, en primer tema voy a explicar como tal qué es la medicina periodontal y dicha relación que tiene con la salud general y un sistema general del cuerpo. Como medicina periodontal se tiene que es una disciplina la cual estudia principalmente la relación entre la periodontitis en boca y una relación sistémica. Como dijo mi compañero, no siempre cuando se habla de periodontitis se está hablando de un tema de enfermedad bucal. Como bien saben, comparten muchas toxinas, muchas citocinas que conforme se va evolucionando la enfermedad periodontal, pues puede generar o causar alguna enfermedad sistémica como la diabetes, que lo encontraremos un poco más adelante. Se tiene un concepto actual y la evolución del concepto ha venido generando por eso mismo que mediante estudios se tiene que anteriormente se estudiaba simplemente la periodontitis en boca. Antes simplemente era, tiene periodontitis, se estudia la salud bucal, que caries, que bueno, etc. Ahora como tal ya se estudia más el tema sistémico. Cuando uno va a una consulta le preguntan de ahí es donde está toda la historia clínica de diabetes, etc. Y por lo general cuando un paciente llega con diabetes, que es la más común, la enfermedad más común relacionada a la periodontitis, ya se tiene como primera opción una posible enfermedad periodontal, bien sea leve si tiene buen cuidado o ya bien sea agravada dependiendo de cómo se cuide la enfermedad, cómo se cuide la diabetes y pues también cómo mantenga su control bucal. Se tiene que la periodontitis, volvemos, es un factor es una crónica multifactorial por ello mismo, porque viene en relación directa con una parte sistémica y una parte local. Tenemos un impacto sistémico
que es lo que genera la inflamación crónica persistente, como la encía, algunas enfermedades de gingivitis en el caso más leve, periodontitis ya por estadios cuando es un grado más grave. Tenemos los liberadores de mediadores inflamatorios del torrente sanguíneo. Cuando uno adquiere una enfermedad periodontal, está bien acompañada de muchos factores, los cuales están acá citados. Está IL-1, que está bien relacionada con una reabsorción ósea. Está IL-6, que está bien relacionada a una inflamación sistémica. La TNF-alfa, que está bien relacionada con una destrucción del tejido conectivo. Y la PCR, que está bien siendo un marcador de inflamación sistémica como tal. Y el cuerpo entonces te advierte que ya estás en un estadio un poco grave. ¿Vale? Tenemos la relación mutua de las enfermedades con la parte sistémica. Los mecanismos principales que vendrían siendo bacterias inflamatorias. Estas bacterias ingresan al torrente sanguíneo y es de ahí donde se libera las enfermedades sistémicas como tal. Una citocina muy común en la diabetes es la IL-1, que está bien relacionada con la periodontitis. Es un factor que comparten y cuando se genera esta periodontitis, esta citocina va evolucionando, viaja por el torrente sanguíneo y puede provocar la diabetes, que más adelante entra más en profundidad. Tenemos la inflamación sistémica, que es la liberación de citocinas, que es lo que les comentaba, IL-1, IL-6, TNF-alfa y PRC. También genera lo que es disfunción endotelial y mayor riesgo cardiovasculares. Puede generar disfunciones sistémicas en el corazón, etc. Esto viene acompañado del desequilibrio entre radicales libres y antioxidantes, que viene relacionado al daño tisular y a la inflamación crónica. Las enfermedades más comunes y más relacionadas de la periodontitis y el sistema general son las autoinmunes, que por parte de ellas tenemos la artritis reumatoide. Está bien relacionada y se da mucho en pacientes de edades mayores. Esto cuando un paciente de mayor edad viene a consulta, pues por lo general esto es una enfermedad muy degenerativa y que con el tiempo se viene dando por el tema del desgaste óseo, etc. Entonces, esto viene muy relacionado a los pacientes de mayor edad y por ende a una enfermedad periodontal. Esto viene relacionado cuando llega un paciente de mayor edad, se determina que tiene enfermedad periodontal y un antecedente de una enfermedad actual es artritis reumatoide. Por parte de la hematológicas, tenemos la leucemia, que es una citocina también que comparten y cuando viajan por el torrente sanguíneo generan esta disfunción en la sangre, que es la baja en los glóbulos rojos. Y esto puede causar pues, la leucemia, que viene siendo el cáncer de la sangre. Tenemos la inmunodeficiencia, que es el VIH y SIDA. Esta no es tan común, pero sin embargo puede causar todo relacionado a las citocinas que liberan. Esto mediante el tiempo y la evolución de la enfermedad periodontal, la enfermedad sistémica. Cada citocina se va aumentando, se va dirigiendo por el torrente y llega específicamente a una parte donde se desarrolla por completo y genera esas enfermedades. Como último tenemos las crónicas inflamatorias, que es la diabetes, que es la más común y más relacionada y más conocida, que como dije anteriormente, esta se da específicamente por la IL-1, que es la que comparten en común y genera dicho deterioro en la parte sistémica. Esto va muy relacionado porque si una persona no se cuida la diabetes, por lo general tiene una enfermedad periodontal muy agravada. Igual forma en viceversa, si tiene una enfermedad periodontal, pues es muy común que genere una diabetes y más cuando no tiene algún control como tal. Bueno, ahorita vamos a hablar del tabaquismo y en la enfermedad periodontal, la cual el tabaquismo es un factor de riesgo que puede ser, por así decirlo, modificable o manejable, ya que depende de la persona como tal. ¿Por qué depende de la persona? Porque sencillamente cuando la persona fuma o tiene el hábito de fumar, si la persona fuma demasiado, obviamente va a estar afectado periodontalmente, va a estar grave, va a estar con el periodonto pues en mal estado. ¿Por qué es modificable? Porque sencillamente cada uno puede tener una decisión de decir, quiero seguir fumando o quiero dejar de fumar. ¿A qué voy con eso? Que si nosotros decidimos mermar lo de fumar, dejar los vicios y eso, vamos a tener un nuevo control o vamos a intentar nivelar el periodonto y vamos a tener la estabilidad que se podría tener anteriormente. ¿Listo? ¿Qué afecta? Afecta a tejidos periodontales
también la respuesta inmune del periodonto y los fumadores presentan enfermedades más severas por el caso del tabaco. Encontramos diferentes efectos, como por ejemplo la vasoconstricción, disminuye el flujo del riego sanguíneo en la zona oral. También tenemos menor sangrado, porque como bien sabemos, fumar puede causar irritación, causar resequedad, causa inflamación en la mucosa oral. Entonces vamos a tener menor sangrado o, por así decirlo, humectación en la zona oral. También encontramos la alteración de los fibroblastos, tenemos menor producción de colágeno, ya que pues por el motivo del fumar vamos matando células, como quiera que no, por el motivo del calor que genera el cigarrillo al momento de fumar. Encontramos también la cicatrización deficiente. ¿A qué voy con esto? Que la cicatrización en la zona oral de una persona que fuma no va a ser la misma de una persona del normal, por así decirlo, porque la encía y todas las estructuras van a estar un poco irritadas y van a estar con deficiencia, como podemos ver en lo del colágeno, entre otras. Si yo fuera compañero tuyo, a mí me llamaría la atención algo. Si vos me decís que de los efectos adversos que tiene el tabaquismo es que disminuye el sangrado, yo me preguntaría, pero si disminuye el sangrado y la sangre, la presencia de sangre está relacionada con la enfermedad periodontal, si el sangrado es el signo clínico que me genera el diagnóstico de enfermedad periodontal, ¿por qué razón tener menor sangrado es un factor de riesgo que agudiza la parte periodontal por el tabaquismo? ¿Qué crees? ¿Por qué? Sí, bueno, en este caso, un pequeño error, pues, se puede decir No es un pequeño, pequeño error, pero no, usted espere. tiene toda la razón. Sí, señor. Sino que, pues, como bien lo dije, al momento de la inflamación, podemos encontrar también, como usted La decía, inflamación es un acto perjudicial o reparativo del cuerpo. puede ser reparativo también. No, es reparativo. Usted se inflama para que su sistema inmune y de defensa actúe. Cuando usted golpea, usted se inflama y es para que vengan células a cicatrizar y a reparar, pero la inflamación es una reacción del cuerpo para que haya defensa y reparación. Por esa razón, el tabaquismo agudiza la enfermedad periodontal, porque hace vasoconstricción, evita que el sangrado y que los efectos que nos pueden defender autoinmunemente vengan. Claro, las bacterias hacen fiestas porque no tiene quien se defienda. ¿Listo? Adicionalmente de la nicotina, de todos los elementos que tiene el tabaco como tal. ¿Listo? ¿Cuál es la principal célula que daña el calor del cigarrillo que afecta la cicatrización? Fibroblastos. ¿Ah? Fibroblastos. Gracias. El cigarrillo es un quemador de fibroblastos y el que nos ayuda a tener una cicatrización tisular es la producción de colágeno de los fibroblastos. Entonces, ahí es donde está la afectación tan grave del tabaquismo. ¿Listo? Sigamos. Bueno, encontramos ahora la respuesta inmune alterada, encontramos una disminución en los neutrófilos funcionales, vamos a tener una menor defensa en el periodonto, como bien lo decía el doctor. Vamos a encontrar también el aumento de mediadores inflamatorios, vamos a encontrar más inflamación, en ocasiones pues va a estar un poco regulado, dependiendo ya de cómo sea la persona, si es constante con el cigarrillo, con el hábito. ¿Listo? Vamos a tener también mayor destrucción ósea alveolar y progresión de la periodontitis.
Vamos a encontrar también lo que es la disminución del hueso. Como quiera que no, eso también afecta a lo óseo, porque, pues como bien decimos, el cigarrillo desgasta, el cigarrillo reduce y como podemos ver, daña. Entonces tenemos el impacto en el tratamiento periodontal. ¿Qué podemos encontrar en esto? Tenemos una peor respuesta al raspaje del alisado radicular, porque como vimos en la diapositiva anterior, no vamos a tener una buena cicatrización. Al momento de nosotros hacer un raspado y un alisado, obviamente vamos a tener que, como por así decirlo, afectar al paciente o hacerle ciertas, lastimarlo, en pocas palabras, entonces va a tener un peor proceso de recuperación. Vamos a tener un menor éxito en la cirugía periodontal, mayor riesgo de fracaso de implantes y periimplantitis. Ya. Bueno, vamos a encontrar nuevas formas del tabaco, que lo vemos muy comúnmente hoy en día en la universidad y en todo lado, que lo que es el vapeo, o si no el destilado, que también lo conocen. Como quieran que no, eso también afecta, así no tenga, por así decirlo, prendido el cigarrillo como tal. Eso también genera un calor, que es un calor eléctrico, en el cual pues vamos a nosotros absorber ese vapor caliente, que también nos va a hacer todo el daño que nos genera un cigarrillo. Aterrizarlo a la realidad. ¿Listo? Ya. Para que tus compañeros lo entiendan mucho mejor. ¿Qué pasa con el vapeo que no haces con el cigarrillo? ¿Por qué tiene de favorable el vapeo para disimular el cigarrillo? Puede ser el olor, el sabor, El olor. la nicotina, El sabor. ¿Ok? la presentación. ¿Listo? La presentación. El estatus que me hace leer la gente. Cuando yo tengo el problema del olor ni el sabor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a volver más qué? Más común. Más común y más repetitivo. Yo no tengo un problema social que afecte el papiar, que sí lo tiene el cigarrillo. Pero el cigarrillo en algún momento dijeron, ¿quiere fumar? Afuera. Y fume. ¿Ok? Porque genera una incomodidad. Pero no deja de estar el qué? El calor. El calor, es lo que es el daño. Y el calor está en tiempo mucho más presente que cuando salís a fumarte el cigarrillo, cada cuánto. ¿Ves ese calor en repeticiones y en frecuencia? Va a estar mucho más presente. Adicionalmente es un calor a base de algo electrónico. ¿Listo? El electrónico en la boca nunca ha funcionado bien. Y tercero, no deja de tener ¿qué? Nicotina. A bajo nivel, pero no la deja de tener. Entonces, en última, la solución al final del día puede ser peor, que te genera más calor, más repeticiones, y al final, como lo haces tan constante, al final de pronto tenés más niveles de nicotina. Entonces, simplemente lo que vino a solucionar eso es lo social, pero lo salud, lo dudo. ¿Listo? Bueno, yo les voy a hablar de la diabetes mellitus y las consecuencias que tiene y cómo está ligada a la enfermedad periodontal. Bueno, la diabetes mellitus es un trastorno conjunto de metabólicos que están ligados principalmente cuando ya pasamos de una diabetes tipo 1, ya está conjunto de que ya el páncreas no genera insulina y ya es una diabetes ya como elevada, por decirlo así. ¿Esto qué nos puede causar en boca y por qué está ligada con la periodontitis? Cuando un paciente llega con periodontitis, como mis compañeros les estaban diciendo,
La periodontitis es cuando la diabetes y la periodontitis están ligadas porque vienen juntas. Y cuando un paciente llega con diabetes puede estar enfermo periodontalmente. Bueno, principalmente siempre está ligado porque vienen ligadas, tienen una relación bidireccional porque el paciente es más juicioso del mundo con la boca y con el cepillo de dientes. Puede que tenga un bajo riesgo de tener periodontitis, pero si tiene diabetes siempre va a estar ligado a tener periodontitis. Siempre va a tener un potencial de riesgo. ¿Okay? Sí. Pero toda enfermedad periodontal, el causante, o sea, las enfermedades sistémicas son factores fundamentales para que se pueda desarrollar con más facilidad la enfermedad periodontal. Pero el causante siempre es la presencia de placa bacteriana. Si mi paciente tiene control de placa bacteriana, es juicioso con sus controles, lo mantenemos a raya, ese potencial disminuye. ¿Listo? Siempre entendamos eso, no es que tengamos que encasillar que mi paciente diabético lo esté. ¿Ok? Sigamos. Bueno, también tenemos el rol de los AG, que es la hiperglucemia general producto de la glicanización avanzada. ¿Qué es esto? Esto en las encías genera, como lo hablaba mi compañero, un control de que no pase tanta sangre, y cuando las encías dejan de recibir sangre, van a tener resequedad. ¿Y qué hace esto? Los hace más propensos a que se acumule la placa bacteriana y sean más propensos a generar una periodontitis. Y también esto nos bloquea las células que son las encargadas de regenerar el hueso, y podemos tener una degeneración de hueso. Les voy a hablar también de la alteración vascular, que es lo que les estaba comentando. Esto tiene muchos factores porque cuando las encías y todo el sistema en boca no recibe sangre, genera más propensidad a las enfermedades periodontales, porque no vamos a poder, como Roger comentó, no vamos a poder tener que nuestro cuerpo genere esa inflamación para poder defendernos. Bueno, les voy a hablar también de los controles, para qué exámenes podemos hacer o qué podemos hacerle a nuestro paciente para tenerlo en control, para que no genere una periodontitis avanzada. El examen principal, que sería el HbA1c, que es la hemoglobina glucosilada. Este examen, ¿qué consta? Este examen se realiza cada 3 meses ese examen se realiza ya que los glóbulos rojos están compuestos prácticamente a vivir entre 120 días a 100 días. Entonces eso nos puede dar un examen exacto de cuánta azúcar tenemos en la sangre y así tener al paciente controlado. Y el impacto del tratamiento, que esto ya lo hacemos los odontólogos, que es hacerle una buena higiene, hacerle una buena limpieza de cálculos, un raspaje si el paciente presenta mucho cálculo, para así disminuir este porcentaje a un 0,3 o un 0,6, que normalmente un paciente esté sano o esté estable es entre 0,5 y 5,3. Bueno, y el síndrome... ¿Cuáles son los valores normales de la hemoglobina glucosilada para que consideran que su paciente está controlado? 5,3. ¿Por debajo de qué? De 5,3. ¿Se acuerda del diagnóstico periodontal? Debajo de 7. ¿Ah? Debajo de 7. Debajo de 7. El diagnóstico periodontal hay un modificador de diabetes. Y el modificador de diabetes nos nombra eso que nos está diciendo, la hemoglobina glucosilada. Y nos dice que menor de 7 es que yo considero que mi paciente está controlado, o sea, es un diabético controlado.
más de 7 es un paciente que está sin control de la diabetes. Devolvete un momento a la primera diapositiva de diabetes. ¿De qué se trata la relación bidireccional? ¿En qué consiste eso? Ya lo entendemos muy bien desde el punto de vista de que la diabetes agudiza la enfermedad periodontal si está presente o potencia que haya enfermedad periodontal si no la tiene. ¿Ok? Pero ¿por qué dice que es bidireccional? Porque una depende de otra. ¿Ah? Una depende de otra. Es decir, no depende, pero influye mucho en la gravedad de la Ok, listo. Ya sabemos cómo afecta la diabetes, la periodontitis, cómo se afecta por la diabetes. Y en sentido contrario, ¿cuál es la afección? ¿Y no me estás contestando? Es bidireccional. Entonces la periodontitis afecta de alguna manera la diabetes. Sí, ¿Cómo? porque cuando tenemos periodontitis, las bacterias entran a nuestro torrente sanguíneo y bloquean los glóbulos rojos, que son los que se encargan de controlar el azúcar en sangre. Entonces, al no tener el control, se nos dispara la glucosa en sangre. ¿Sí? Esa es la respuesta. Si yo tengo placa bacteriana en mi boca, yo no logro controlar la glicemia de mi paciente. Entonces, mi paciente a controles médicos, se cuida en su dieta, y resulta que el problema puede estar viniendo también del acúmulo de placa bacteriana que tiene en la boca por lo que nos está contestando el compañero. ¿Listo? Por eso se comporta bidireccional. ¿Es muy importante en la ecuación, muchachos? Bastante. Por eso le llaman medicina periódica. Sigamos. Bueno, y les voy a hablar por último del síndrome metabólico y la salud oral. Bueno, también en este tenemos la obesidad, que es un tejido graso que funciona como un órgano que libera sustancias tóxicas e inflamatorias y que dañan las encías. ¿A qué nos hace referencia esto? Que puede ser un paciente con diabetes más propenso al sobrepeso, a generar periodontitis. También tenemos la resistencia a la insulina. Ya cuando las bacterias de las encías y las toxinas que entran a su torrente sanguíneo, es muy difícil de controlarla porque ya generan esa resistencia a la insulina, que es muy poca la que el páncreas genera. Por eso hay que como dosificar esa dosis para que así tenga un poco de control. Y también tenemos la inflamación crónica de bajo sangrado. Eso es como lo mismo que les estaba explicando. Cuando no hay inflamación, casi no va a haber sangrado, entonces somos más propensos a generar esas enfermedades. Esa es la parte biológica. Está muy bien explicada la parte biológica, cómo se comporta la parte de la obesidad. Aterricémoslo a lo social. ¿Qué hace que las personas tengan riesgo de obesidad? La relación con qué? Con el azúcar. Ah, Con el azúcar. con la alimentación. ¿Listo? El tipo de alimentación que tiene. ¿Listo? ¿Ricas en qué? En azúcar y en carbohidratos. Que los carbohidratos después se transforman en azúcar. Pero vámonos más a lo social. Próxima semana. ¿Semana de qué? Parciales. ¿Qué empieza a pasar en ustedes? Nos enfermamos. Niveles de ansiedad. ¿Qué hacen los niveles de ansiedad en los que les da ansiedad? Pero los que les da ansiedad, ¿qué les produce? Hambre y comer. Hay una cosa que se llama cortisol, que es una sustancia que se produce cuando los niveles de ansiedad están a tope. El nivel de cortisol está en su escala más alta en un horario específico del día. Y ese horario son
las 3 de la mañana. No sé si les ha pasado, cuando ustedes están en semana de parciales, de un momento a otro a las 3 de la mañana abren el ojo. ¿Les ha pasado? ¿Qué es eso? Porque el nivel de cortisol está a tope. Ahí, te levantas. Y al levantarte, si no te puedes dormir, ¿a dónde va uno? A la nevera. Y empieza. Entonces empieza la alimentación no sana para contrarrestar eso. Y los que tenemos tendencia a la obesidad, o los que fuimos obesos, eso, generamos mucho de nuestra ansiedad en eso, en comer. ¿Listo? Entonces, ese es el problema. Hay un problema social que le tenemos que aterrizar con un problema biológico que nos lo está explicando él. Eso pasa. Y por eso es riesgoso que si yo como tanto dulce, que si mi defensa o mi sistema inmune y de inflamación está alterado, pues ese dulce más fácilmente me puede convertir en caries o en enfermedad periódica. ¿Listo? Sigamos. Ahora vamos a pasar a analizar cómo la periodontitis se relaciona íntimamente con las enfermedades cardiovasculares. Primeramente, ¿qué son las enfermedades cardiovasculares? Son trastornos que afectan el corazón y los vasos sanguíneos. La periodontitis crónica se asocia como factor de riesgo modificable debido al impacto inflamatorio sistémico. Sabemos que la periodontitis es una inflamación crónica y eso está directamente relacionado con una inflamación sistémica cardiovascular. ¿Cuáles son las principales enfermedades que se relacionan con esta? Tenemos como primera la aterosclerosis. ¿Qué es la aterosclerosis? La aterosclerosis es cuando en los vasos sanguíneos existe una formación de placa de grasa y tejido inflamatorio en las arterias. ¿Qué quiere decir esto? En las paredes de las arterias se vuelven más estrechas porque se genera una formación de grasa y otras cosas por el estilo, y esto puede llevar a un infarto o un accidente cerebrovascular. ¿Qué sucede acá? Hay algo muy interesante, y es que en estas placas de grasa se han encontrado bacterias que van directamente relacionadas con la cavidad oral, con la enfermedad periodontal. ¿Cuál es esta bacteria? Es la Porphyromonas gingivalis. Estas bacterias están directamente relacionadas con la enfermedad periodontal y se transmiten por bacterias transitorias al momento del cepillado o al momento de realizar un raspaje y alisado radicular. Se transmiten mediante la saliva o mediante el riego sanguíneo hacia los vasos sanguíneos, hacia las arterias, generando así estas placas de grasa. Entonces, esta es la forma biológica en la cual se relaciona esta enfermedad con una periodontitis. Luego tenemos una endocarditis bacteriana. Esta es una infección del endocardio o válvulas cardíacas por bacterias que llegan vía sanguínea. Es lo mismo, son bacterias transitorias que al momento de uno estar con una enfermedad periodontal, que uno se cepilla muy fuertemente o algo por el estilo, puede comunicar estas bacterias de la boca, de la saliva, hacia los vasos sanguíneos o hacia las arterias. Tenemos la hipertensión arterial. Esta es una elevación crónica de la presión sanguínea asociada con daño vascular progresivo. Tenemos un accidente cerebrovascular. Este está directamente relacionado con la aterosclerosis, que ya les expliqué anteriormente. Se da cuando las placas de grasa en las paredes vasculares se empiezan ya a generar pues, más anchas y más anchas, haciendo que una arteria pase de estar muy gruesa a estar muy chiquitica, por lo cual va a haber mucho menos riego sanguíneo, que esto también se relaciona con la enfermedad periodontal, como ya lo explicaron mis compañeros y lo explicó el doctor. Y eso también puede llegar a causar un accidente cerebrovascular, que es que no nos llega flujo sanguíneo al cerebro y nos da un paro cardíaco, o puede por una ruptura de un vaso, por cosas de ese estilo. Tenemos el mecanismo de relación con la enfermedad periodontal. La presencia de bacterias periodontales en placas ateromatosas. Las placas ateromatosas son las placas que les explicaba anteriormente, que son las placas de grasa que se forman en las arterias y en los vasos sanguíneos. Esto sugiere una diseminación sistémica. También hay un aumento de la proteína C reactiva,
que es la marcadora de inflamación sistémica en nuestro cuerpo. Tenemos inflamación sistémica crónica, que esta favorece a la disfunción endotelial, a la formación de trombos y a la progresión de aterosclerosis. Tenemos las enfermedades articulares, ya pasamos las cardiovasculares, ahora vamos a las articulaciones, cómo se relacionan las articulaciones con una enfermedad periodontal. Bien, entonces, resumamos una cosa. Desde la parte cardiovascular hay una afectación, también desde el punto de vista de cómo se comporta la parte cardiovascular. Pero hay un potencial de riesgo también bidireccional. ¿Y cuál es el potencial de riesgo de un paciente que tiene enfermedad periodontal y lo vas a atender y tiene alguna de las que nos nombraste? Por ejemplo, los medicamentos al momento de tratarlo. ¿Cómo así los medicamentos? Si tiene una hipertensión arterial, no se le pueden dar medicamentos que le suban la presión. Ok, bueno, te lo compro. No puedo medicamentos que sean, pero devuélvete a la de esa. Entonces, por ejemplo, la arteriosclerosis y la hipertensión es una afectación, digamos, que está relacionada con afectarnos periodontalmente, y tenemos que tener cuidado desde el punto de vista de atención al paciente en lo que nos estás diciendo. No anestésicos, los medicamentos que mandé. ¿Ok? Pero hay un potencial de riesgo que va desde la periodontitis hacia las afectaciones cardíacas, que nos pueden llegar a matar al paciente allí en la consulta. 1. La endocarditis bacteriana. Ese es el potencial de riesgo que se produzca cuando, por ejemplo, yo hago un tratamiento periodontal, que muy claramente lo escribí allí, quitando ¿qué bacterias? Las que tiene arriba de cabeza. Nigivales, gran negativas. ¿Y qué puede pasar? Si mi paciente tiene un antecedente de infarto de miocardio en el último año, tengo potencial de riesgo de endocarditis bacteriana. 2. Si mi paciente ha tenido antecedente de infarto o de aterosclerosis y tiene un stent en el corazón. O si mi paciente ha tenido problemas eléctricos del corazón y tiene un marcapasos. Desde que mi paciente tenga un aparato en el corazón, tenga un antecedente de infarto, tiene el potencial de riesgo mayor de causar una endocarditis bacteriana en nuestra atención. ¿Por qué? Porque las bacterias, entre eso esa principal que le escribí encima de la cabeza, por Pseudomonas nigivales, viajan por el torrente sanguíneo y llegan al pericardio y produce la endocarditis bacteriana. Y claramente le está diciendo que la endocarditis bacteriana encuentra a uno que tiene esa misma bacteria que está aquí en la boca, en la enfermedad periodontal. ¿Entonces no lo atendemos? Sí. ¿Qué hacemos? Hay que tratarlo con los cuidados necesarios. Gracias, doctora. En este caso es donde uno hace algo que se llama una profilaxis antibiótica. La profilaxis antibiótica se hace una hora antes del procedimiento y se puede hacer de dos maneras. Una, la ideal, por el antibiótico de elección, que es la amoxicilina. ¿Cuánto se le da a mi paciente? 2 gramos. 2 gramos es que el paciente tome 4 cápsulas de amoxicilina una hora antes del procedimiento. Pero si mi paciente es alérgico a la penicilina, ¿a quién acudo? Me parece muy alto porque la citromicina solamente son 3 pastillas. El primero en elección es la clindamicina. Y la clindamicina se manda como profilaxis antibiótica 600 gramos. O sea, ¿cuántas?
¿Cuánto viene la clienta? ¿Ustedes ya vieron fármaco? El 300, gracias. Entonces mando 2 pastillas de clindamicina una hora antes del procedimiento. Y puedo atender a mi paciente con la mayor tranquilidad del mundo que no tiene riesgo de una endocarditis bacteriana. Ese es el principal motivo por el cual tenemos que tener cuidado con los problemas o los pacientes con problemas cardiovasculares. ¿Entendido? Sigamos. Listo. Digamos por las enfermedades articulares. Vamos a ir aterrizando esto, Santiago. ¿Qué factores se despiertan en la artritis igual que en la enfermedad periodontal? Biológicos. ¿Qué factores se despiertan en la artritis? ¿Sí? ¿Cuál es el sistema de la... ¿Es una enfermedad inflamatoria crónica? Sí. ¿La artritis? Sí. Entonces usted también se le levantan o se le activan esas citoquinas, que son factores de reacción tisular o de inflamación. Cosa diferente es que en la periodontitis eso está activo y se genera o se repercute en boca, en los dientes. En la artritis, ¿en dónde? En las articulaciones, gracias. ¿Listo? Es un ejemplo bobo de por qué un paciente, acabé de dar el biológico, deme uno social y bobo de por qué su paciente con artritis puede tener afección periodontal. Porque al momento de tener artritis no tiene la buena funcionamiento de las articulaciones como tenemos nosotros. En el momento del cepillado puede no tener un cepillado correctamente. No tiene motricidad. No tiene motricidad fina, el paciente no puede cepillarse bien. Y adicionalmente tiene un factor biológico que es que está inflamado también en las articulaciones y todo el sistema está inflamado, todo el sistema viaja por sangre y si tengo placa bacteriana no controlada en boca, se arregla. ¿Listo? ¿Qué tratamientos se mandan para la artritis? ¿Cómo se llaman los medicamentos que controlan la artritis de mi paciente? ¿Están relacionados con nosotros? ¿Pueden ser terapias? ¿Son los AINES? No, bueno, AINES para que no le duela. ¿Quién detiene la enfermedad? ¿Qué medicamentos detienen la enfermedad de la artritis? Se los contesto. Los bifosfonatos. Y los bifosfonatos lo que hacen es crear como una barrera de protección para que los macrófagos, que son las células destructoras de hueso y de células y de bacterias, no destruyan y no vengan y destruyan las articulaciones. Bien, detiene la artritis, la controla y en peores casos lo mandan para osteoporosis, que todavía no es un problema de artritis y tan grave. Pero ese es el diablo disfrazado de medicamento para nosotros. ¿Por qué? Porque un paciente con bifosfonatos no lo podemos tocar quirúrgicamente. Cuando yo hago una cirugía en hueso, yo quiero que ese hueso, para que cicatrice, genere algo que se llama un remodelado óseo. Yo hice una injuria, yo destruí hueso para sacar un diente, y ese diente, para que cicatrice, tiene que absorber hueso para crear hueso nuevo. Como yo tengo este mal aquí bloqueando lo que destruye, no destruye y no hay remodelado óseo. Y aparece el diablo en odontología llamado osteonecrosis de los maxilares. Lo peor que le puede parar en el lado. Se le muere el hueso, lo peor, se le necrosa. Y es por ese medicamento que está relacionado con pacientes que te refieren artritis o por
bellezas de médicos para tratamiento de osteoporosis. Y nos dejan jodidos a nosotros. No los podemos tocar quirúrgicamente si está tomando un medicamento o si me lo está aplicando, que peor aún es el tema. ¿Listo? ¿Qué te iba a decir? ¿Qué me quedaba? ¿Cómo? Eso es el principal cuidado que debemos tener. ¿Listo? ¿Qué toma mi paciente para esa artritis? Sigamos. Bueno, listo, seguimos con las enfermedades. Edwin, resúmamelo en ejemplos clásicos y bobos. Bueno, ¿Qué pasa con las enfermedades mentales? ¿Cómo se caracterizan las enfermedades mentales? empecemos con el Alzheimer y Parkinson. Ok, Alzheimer y Parkinson. Listo, entonces dígame el Alzheimer en qué consiste. Desde que son enfermedades, Usted me va a explicar el Alzheimer como si estuviera en una conversación conmigo. ¿En qué consiste el Alzheimer? afecta periodontalmente porque no se pueden hacer un buen uso porque también es una enfermedad motora. Por lo como decía, El Alzheimer, ¿qué pasa con tu paciente clínicamente? se olvida de cosas. Se le olvida. Entonces, si se le olvida, ¿qué va a pasar y qué va a repercutir en la boca? Que se le olvida qué. Con un protocolo, ¿Qué? un seguimiento. ¿Ah? ¿Se le olvida qué? Cepillarse. Ok, listo. ¿Qué pasa con el Parkinson? Silencio. ¿Qué pasa con el Parkinson? También es una enfermedad Es motora. motora. ¿Qué pasa? ¿Qué le da al paciente? No puede cepillar ¿Por adecuadamente. qué? ¿De qué? Tiembla. Tiembla así. Ok. ¿Pero usted sabía que hay un Parkinson que es rígido? Hay un Parkinson que peor aún te da rigidez mental y física. Ah, bueno, también. O sea, te quedas quieto. ¿Cuál es el problema ahí? Un problema motriz, como el de las articulaciones. ¿Cierto? Listo. Esa tos breve. Si mi paciente tiene Alzheimer, se le olvida. ¿Investigaste qué pasa si investigaste los estudios que le han hecho a pacientes con Alzheimer cuando mueren? ¿O no los tenés ese dato? No, no tengo el dato. Se los voy a dar yo. Cuando han hecho la autopsia de pacientes con Alzheimer y van al cerebro, ¿saben qué bacteria han encontrado? Esa. La Porphyromonas gingivalis, aquí, papá. Y tratan de descubrir si el no control de placa bacteriana tiene que ver con que eso viaje por el torrente sanguíneo y haya sido un repercutor de que el paciente desarrolle Alzheimer. No que sea la causante total, pero la han encontrado. ¿Ok? Sigamos. Que ya me van Bueno, también sigamos con la depresión y ansiedad. Esta es una relación interrelacionada porque trabajan en conjunto, digámoslo así. Más duro que no le escucha la Listo, la depresión y ansiedad. Esto pasa de la vida diaria y es muy cotidiano porque pues podemos tener problemas de casa, de estudio, y pues como tal se nos olvida cepillar. Ok, depresión. ¿Qué pasa cuando se está deprimido? No hace nada. No hace nada, está acostado, no se baña, no come o come en exceso. Y lo último que usted piensa es en qué? En cepillarse. Segundo, si usted está deprimido, ¿qué tiene en el piso? ¿El sistema qué? Inmune. Cuando se deprime, el sistema inmune se debilita. Si el sistema inmune está debilitado, ¿qué pasa? Es más propenso a que las bacterias lleguen. Si tiene ansiedad, ya lo hablamos que está relacionado con la obesidad también, y la ansiedad te genera repeticiones más excesivas de comida y de comida no saludable. ¿Ok? ¿Qué más tenés? Bueno, esquizofrenia. ¿Qué pasa con la esquizofrenia? Primero que está Digámoslo. fuera de sí.
Si está fuera de sí, no piensa en cepillarse. Y adicionalmente, mira esa foto y contéstame qué pasa allí. Hay un paciente con esquizofrenia. Hay mucho acúmulo de placa. ¿Qué crees que pase? Fumar. Adicionalmente, el acúmulo de placa. Es un paciente fumador. No fuma, ese man es esquizofrénico, pero es de lo más sanito. Miren esa foto y díganle, ¿qué está pasando? No hay saliva. Váyanse para los dientes. ¿Qué está pasando? Sesión gingival. Tiene sesiones. Váyanse para lo blanco. Recesiones, hay decoloración del diente. ¿Qué? Decoloración del diente. Pero Acumulación de placa. decoloración del diente puede ser por los medicamentos, porque no se cepilla. Que no fluye saliva. Apiñamiento es lo que. ¿Ah? ¿Qué? Gracias, doctora. Trauma cruzado con bruxismo. Vean las afracciones que tiene ese paciente, la destrucción coronaria que tiene. ¿Por qué? Porque cuando le revienta la pepa, ese man hace fuerzas que no puede controlar. Y entre esas fuerzas dentales que destruyen la parte oral, porque las fuerzas de esas personas son excesivas. Excesivas. Y eso repercute en la boca. ¿Listo? ¿Qué más sigue? Bueno, eso ya no. Ya las explicamos. Mediadores inflamatorios son los de todo. Chicos, les termino yo. Miren lo importante que es la enfermedad periodontal en todas las repercusiones clínicas que tenemos. ¿Saben qué encontraban en el COVID? En el COVID encontraron que los pacientes que se morían, ustedes saben que los pacientes que se morían, o la decisión que ahorita les ponían como la crucecita era que lo tuvieran que ¿qué? Entubar. Cuando vos ya no respondiste solo, venía el tubo, y cuando venía el tubo lo más probable es que uno más de la lista. Y encontraron en algunos poquitos estudios que hicieron que cuando el tubo iba y pasaba por la boca y el paciente tenía de alguna manera una flora bacteriana patógena, con eso, esa amiguita, eso viajaba por el tubo, llegaba a pulmón y eso agudizaba el problema. Encontraron muchas porfiromonas gingivalis presentes en el tubo y presentes en la parte pulmonar en algunos estudios que hicieron de pacientes que murieron por COVID. ¿Les puede especificar que ese fue el detonante? No, había un virus. Pero puede ser que en la agudización la ayudara esa. Porque adicionalmente de una afección viral se transportaba algo bacteriano. Y algo bacteriano que está comprobado que está presente en el cerebro. Algo bacteriano que está comprobado que está presente en la endocarditis. Y algo bacteriano que está comprobado que viajó al pulmón y que esa gente lo contó. Te cuento. Les pongo en los controles de placa. Somos importantes. No somos cualquier lagaña de vivo. ¿Ok? ¿Listo? Profe, pues queremos hacer por último unas ciertas preguntas para que los muchachos Para que se ganen una cosita, oye.